Hola familia, ¿cómo están? Espero que bien, el verano terminó y estamos de vuelta. Pues sí, nos reencontramos con sinceridad y sin secreto entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre un gusto volver a encontrarme con todo ese público único, encantador y fiel a nuestro programa. Hoy tendré el gustazo de conversar con una institución del buen decir, así que estoy un poco nerviosa. Estará junto a nosotros Idania Martínez Grandales. Sí, entre tú y yo. Sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Pues sí, familia, tengo el gusto de presentarles, dar la bienvenida, las buenas tardes a Idania Martínez Grandales. Y lo digo suave y lento porque sin duda es una institución del buen decir en nuestro país, en nuestros medios de televisión, en la radio, en actos, en todo tipo de eventos. Te confieso que estoy nervioso, no sé cómo voy a hablar sabiendo que usted está aquí presente. Así que, por favor, lléveme suave, como se dice en buen cubano. cubano. Lo haces muy bien, no hay problema de ningún tipo. Gracias, Idania. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, encantada de estar aquí. No, sé que todos los amigos televidentes también lo están, en poder disfrutar de su presencia y poder conversar y conocer un poco de usted. Bueno, ¿de dónde eres? Se dice que el buen decir, el mejor, es de Camagüey, que son los camagüeyanos del Ciego de Ávila, los que mejores hablan en el país. ¿Qué tan cierto? ¿De dónde eres tú? ¿Cómo llega esta vocación de locutora, presentadora? Cada lugar tiene su norma, su manera específica de hablar y realmente hay lugares de Cuba donde hay mucha preocupación por el decir correctamente. Yo soy habanera. Nací en 10 de octubre. Wow. He vivido toda la vida en Marianao, así que soy habanera y de Marianao, se puede decir así. No tengo mucho, tengo muchas amistades que son de distintas provincias, de Oriente y eso, pero no, mi familia es de La Habana y yo también. Cuéntame un poco tu niñez, lo que quieras conversar. Una familia, eso sí, una familia muy preocupada por el tema vinculado con los estudios. Mi mamá profesora, mi papá un hombre con una tremendísima cultura, mi abuelo, ¿para qué decir? Y en casa siempre nos preocupamos por eso desde que éramos pequeños. Nuestra familia se preocupó porque tuviéramos cultura, porque estudiáramos, leyéramos, sí, aprendiéramos lo mismo de historia, de geografía, de todo lo que pudiéramos saber sería importante para la vida y eso se agradece. Eras definitivamente una buena estudiante. Excelente estudiante. Sí, yo sí fui una estudiante aplicada. Ya desde la escuela eras quizás la que animaba al matutino, la que estaba siempre en las actividades. No tanto primaria y secundaria, pero sí en la carrera. En la carrera me esforcé, terminé con... Ay, a mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, tengo que decirlo, terminé con título de oro y sí tuve muchos resultados porque fui muy estudiosa. Muy estudiosa. Además de la inteligencia. Todos los días dedicaba tiempo al estudio y eso lo agradezco. Lo agradezco y me ha sido extremadamente provechoso en la vida. ¿Y dónde estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? Licenciatura en literatura y español. Ya hace unos cuantos años. Después me hice máster en el Barona, Instituto, en aquel momento Superior Pedagógico Enrique José Barona, ahora Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Ese fue mi centro de formación y todavía estoy vinculado con ellos porque las graduaciones del Barona, desde hace más de 30 años, las realizo yo. ¿Verdad? Cuéntame. Así que me he mantenido vinculada a esa universidad. Me parece que ahí es muy rico tener la oportunidad de compartir con profesores que estudiaron juntos, con generaciones. Así mismo es. Así mismo es. Ahora mismo la Universidad de Ciencias Pedagógicas cumplió 60 años y tuve la posibilidad de realizar las actividades que tuvieron ellos, ¿no? Por este aniversario y vi muchos de mis profesores, cómo han pasado los años, pero se mantienen ahí con tanta dedicación. ¿En algún momento usted impartió clases en la escuela? Mi servicio social. Déjame decirte que me encantaba
trabajar como profesora. Lo que pasa es que la vida cogió otro camino y entré en el mundo de la locución, pero yo era feliz y lo soy todavía porque nunca he dejado de ejercer la profesión. ¿Y cómo entras a nuestros medios, a la radio? ¿Comienzas De por la manera radio? casual, empecé en la radio. ¿En qué año aproximadamente? Año 90, en el año 90 realmente yo iba por 51 y una persona me dijo que había un curso de locución. Yo le dije, no, yo estoy feliz impartiendo clases allá en Melena del Sur, en Luisa Michel, un preuniversitario. Y me dijo, no, pero tienes que matricularte en el curso de locución. Tienes que matricularte. Esa persona me insistió y fue quien me anotó. Trabajaba en la emisora. Me anotó, me llamaron, yo no quería ir. Entonces mi abuelo me insistió en casa, me obligaron prácticamente. Fui, pasé la primera prueba, salí muy bien. Eso sí, ya fue el embullo, ¿no? Me embullé inmediatamente cuando ¿Ya te vi que gustó en cuanto ya me llegaste? gustó, por lo menos salí airosa y dije, bueno, algo tengo que tener que Y Dani, ¿cuál era la prueba que hacían? O sea, te daban a leer a primera vista. ¿Cómo funciona para los similares, interesados entrar en la radio? sí, similares a las pruebas que hacemos hoy. No ha cambiado mucho. No ha cambiado porque nuestra profesión ha ido perfeccionándose, pero en aquel momento también había que leer un texto y se medía mucho la voz, la dicción, la entonación, la interpretación, pero sobre todo voz y dicción, que son aspectos Imprescindible. imprescindibles. Ahora nosotros incluimos, además de voz y dicción, algo que pudiera estar relacionado lógicamente con la entonación, pero es el sentido artístico. Yo siempre les insisto a mis profesores, si no tiene sentido artístico cuando está hablando, si no transmite con sentido artístico, no es locutor. No, aunque tenga buena voz y buena dicción. Un poco... Porque el locutor tiene que ponerle bomba a lo que está diciendo. Claro. Y su sello también. Y tiene que tener un sello, tiene que aportar emociones. Todo no lo puede decir de la misma manera. Por lo tanto, es importantísimo el sentido artístico. Hay diferencias entre la locución, la presentación, la animación. Forman parte de una misma especialidad, locución, lo que tiene diferentes ramas. Hay quien tiene más facilidades para la animación, hay quien tiene facilidades para la locución propiamente dicha, o sea, la locución sobria, que es en este caso la lectura de noticias, comentarios, narración. Hay quien se desempeña muy bien. La conducción forma parte de la locución feriada. O sea, está la locución sobria y está la locución feriada, pero todos son locutores. El que conduce y el que lee, todos son locutores. Lo que pasa es que en la animación entra mucho la improvisación. Ya un poco el desenfado en la actividad que se está haciendo, la improvisación. Que puede ser en cualquiera de los medios, ¿cierto? Sí, claro. A veces cuando se habla de animación, uno piensa en una fiesta, en, no sé, en una boda, algo un poco más informal. Pero existe la animación en televisión o en radio. Animación en televisión, en radio, el locutor tiene que ser muy carismático, tiene que tener incluso hasta sentido del humor para poder jugar con todo eso y salir airoso. ¿Por qué programa comienza en la radio? Yo comencé por un programa que se llamaba La Hora del Estudiante. Ahí me empezaron a escuchar mis alumnos en Melena del Sur. Esa era mi profesora de español literatura que hace en la radio. Además, que lo tengo que decir, usted tiene una voz, aparte de hermosa, tiene un timbre único. Muchas gracias. Increíble, uno está en la casa y llega a la cartelera, que también hablemos de ella. En la noche, su cartelera. Bueno, pero también lo dice Marisa Navarro y Aima Rey. Sí, pero cuando usted lo dice, se sabe Soraya Parra. Que es usted. Es increíble cómo tiene una voz tan propia que se reconoce al instante, a diferencia de las otras. Ni mejor ni peor, pero es muy peculiar su voz. Yo creo que esto también ha sido importante para, bueno, todos los logros y toda esa carrera exitosa que ha tenido como locutora y profesora de Muchas conductores. Gracias. Creo que si te respondo eso voy a resultar inmodesta. No, aquí estamos para decir la verdad. Muchas gracias. El sello es importante en el locutor, es lo que llamamos personalidad. Cuando el locutor no se parece a otros y tiene una manera de decir diferente, ya sea por la voz e incluso hasta lo puede lograr con la improvisación. Pero la voz que uno sepa identificar, este es Radio Progreso porque el que está hablando es Rosillo. Hay voces que son identificativas y realmente es muy bueno para nuestra profesión.
Así es. Te propongo hacer una pequeña pausa. Enseguida seguimos conversando, que bueno, tenemos muchísimo de qué hablar con esta institución de Buen Decir. A todos buenas tardes y que nadie se mueva. Entre tú y yo. Hola, muy buenas tardes. El programa Entre tú y yo se encuentra aquí desde el patio de la UNIAC. Siempre es un placer estar llevando a todas las salas de ustedes, nuestros queridos televidentes, felicidad y cosas del acontecer cultural. Hoy Entre tú y yo está muy feliz por contar con un actor que sí, lo conocemos y hemos amado su trabajo a través de los años en nuestras casas a la hora de la novela. Y estoy hablando de José de Abreu. Sí, señor, qué alegría, qué felicidad tenerlo aquí. Es actor, director brasileño, 57 años de vida artística en las artes escénicas, el cine y la televisión. Qué placer. El placer es mío. Yo voy a hablar un poquito de portuñol, tal Ajá. vez consigan comprender mi español. Claro que sí, aquí lo hemos disfrutado muchísimo en diversas novelas como Avenida Brasil, Dulce Ambición, Señora del Destino. La última, la más reciente, fue Nuevo Sol, ese querido y travieso Dodó que nos enojó, nos hizo reír, pero que al final terminamos amándolo. Sí. ¿Cómo has recibido, José, el cariño del pueblo cubano? Ah, es una cosa espectacular. Yo me siento muy bien cuando llego a Cuba. Ya estuve aquí como 4 o 5 veces, pero en la primera vez que llego fue una novela tan nueva, ¿no? Que se cerró. Es que acabó de terminar. Sí, Tenemos sí. a Dodó aquí todavía latente. Yo estoy con el pelo largo, con la barba, entonces soy más o menos con la misma cara de todo. Exactamente. Es difícil caminar en la calle. Es difícil, ¿no? Sí. Es que nosotros, aquí los televidentes cubanos, incluyéndonos a nosotros los actores cubanos, adoramos las novelas brasileñas. Y ya que caímos en el tema de las novelas, porque es un género que supongo en Brasil sea así, guste mucho. Sucede en Latinoamérica que gustan mucho las novelas, sucede en algunos países de Europa. ¿Por qué usted cree que las personas, las familias, los televidentes conecten tanto con este género? Aquí en Cuba, por ejemplo, a la hora de la novela se paraliza el país para verla. En Brasil también, más o menos, depende de la novela, porque tenemos a las 6 horas que son novelas de época que llevamos. A las 7 son más comedias, a las 8 o a las 9 de la noche, que son las novelas más serias. Pero eso comenzó, creo que con los periódicos, que habían personas que escribían historias, un pedacito por día, en los periódicos impresos. Y después radionovela. Radionovela. Sí. Y yo no sé, yo creo que esta cosa de tener un pedacito por día Exacto. te hace pensar lo que va a suceder mañana. Nosotros en portugués llamamos gancho. Gancho es para enganchar el público. La última escena de los capítulos de cada episodio debe tener un gancho. Un buen final. Un buen final que es mañana que va a ocurrir. A veces no da cierto, tiene que cortar y tal, pero normalmente todos los capítulos, cuando el guionista escribe con ese gancho, todos los episodios tienen un gancho. Consiguiendo un buen final para lograr esa audiencia que no se despegue. José, ¿usted cree que TV Globo, que las novelas brasileñas tengan algo que los distingue o en contenido o en manera de realización? ¿Cree que Es una historia, sí. Es una historia muy loca que tiene que ver con la dictadura brasileña. con qué? Con la dictadura. Ah, con la dictadura. La dictadura de extrema derecha, de la dictadura de los militares, que tuvo en toda América Latina en los años 60. Había en Brasil como 3 compañías de televisión, Tupi, Excelsior y Record, que hacían novelas, con personas que venían de radio y de publicidad, que hacían publicidad a vivo, no tenía videotape. Después veo videotape, las novelas comenzaron a ser grabadas de todo, pero no por actores de teatro, por actores que nacieron en el radio y se fueron a la televisión. Entiendo. Él, una persona llamada Roberto Marinho, que creó la Globo, tenía un periódico, un jornal llamado O Globo, era un gran apoyador de la dictadura, muy amigo de los generales,
y todo. Y cuando decían, ¿por qué tantos comunistas en su jornal? Porque los comunistas saben escribir, porque leen. Era muy inteligente. Claro. Y cuando creó la televisión, intentó hacer lo mismo, porque nosotros no podíamos trabajar por la censura, no podíamos hacer teatro y ni cinema. Entonces Roberto Marinho comenzó a contratar las personas de izquierda. Ya. Uno de ellos, Díaz Gómez, autor de Roque Santero y muchas obras teatrales incluso, que era del Partido Comunista Brasileño. Fue uno de los creadores. Su mujer también era comunista. Nosotros que éramos los comunistas, los socialistas, lo que sé yo, que en el principio considerábamos la televisión una arte menor, para nosotros teatro era el primero, sí, después cinema, cine. ¿No? La televisión decimos que era un electrodoméstico, como una heladera, un liquidificador, y no vamos a trabajar en eso. Pero cuando comenzaron a contratar buenos directores de teatro y cine, buenos guionistas de teatro y cine, y que comenzaban a llamar a los actores, quien llamaba eran los grandes directores. Vamos a crear una televisión distinta. Por eso creamos una que es tal vez la mejor televisión de novela del mundo, Sí. que conseguimos vender para 150 países hasta ahora. Con Netflix, con todo eso, todavía conseguimos vender. Entre tú y yo. Y Dania, se impone conversar y que me cuentes la experiencia de Radio Reloj. Yo siempre de niño me preguntaba, wow, ¿cómo podían en vivo y en directo estar tantas horas leyendo y además leyendo bien tantas Fueron noticias? 10 años en Radio Reloj. 10 años. 10 años. Wow, se dice fácil. Bueno, estaba yo también en Cadena Habana, Radio Cadena Habana, y en un programa que se llamaba Habana 19, que desapareció también. Y después de ahí vinculaba Radio Cadena Habana con Radio Reloj. O sea, hice la labor conjunta. Y Radio Reloj requiere de mucho esfuerzo, Sí. de mucha dedicación. Ahí también se cultiva mucho la formalidad y la seriedad, la responsabilidad que tiene que tener un profesional. La inmediatez y La inmediatez. Hay que leer a primera vista y en ese sentido es realmente una escuela. Yo siempre les digo a los locutores de Radio Reloj y a los nuevos, a los que están estudiando, que porque me dicen Radio Reloj es una escuela. Sí es verdad que es una escuela, pero Rebelde es otra escuela. Taíno es otra escuela. La conducción de una gala, de un acto de ceremonia es otra escuela. Esto es otra escuela. La animación de un programa de televisión quiere decir que hay que aprender en cada una de esas escuelas. No te puedes quedar en una sola. Entonces siempre les aconsejo a los estudiantes, pueden estar en Radio Reloj un tiempo, pero pasen también a otras emisoras. Hay que moverse en las distintas emisoras porque todas son escuelas. Claro, y son los que te hacen En todas se aprende. convertirte en un buen locutor, conductor o presentador. Lo que no se aprende bien en una, se aprende bien en la otra. Y lo que te falta de una lo puedes tomar Mira, en la otra. improvisación se practica mucho en Radio Rebelde. En Radio Reloj no. En Radio Reloj es lectura. Pero la improvisación en Radio Rebelde, Radio Taíno, hay emisoras que tienen espacios que son más dados para la improvisación, para la conducción, la animación. Y bueno, llevas muchos años casi ni durmiendo, como se dice. ¿Te levantas a qué hora? 3 de la mañana. 3 de la mañana. 3:15, 3:20, ya estoy atrasada haciendo radio. Haciendo radio. Cuéntame de ese programa, esa experiencia. Son muchas horas en vivo. Pero se pasa también porque conformamos una familia magnífica. ¿Cuántos años Un llevas ya? saludo para todos mis compañeros de Haciendo Radio. Ya llevo en la radio llevo, déjame sacar cuenta, como más de 30, Más de 30 años. Y en Haciendo Radio, en Radio Y con esta Rebelde, jornada de la madrugada, ¿qué tiempo llevas? ya estoy, mira, con el tema de la madrugada, ahora mismo no puedo sacarte cuenta, pero llevo unos cuantos años. ¿Unos cuántos años? Unos cuantos años en Haciendo Radio. Y se pasa bien. Se pasa bien porque es un programa muy dinámico. Se aprende todos los días. Hay que estar actualizado de la realidad política, cultural, social. Y ese entrenamiento ¿Y cuánto lleva constante de improvisación. Bueno, le iba a preguntar eso. Los conductores, en este caso David Neira Serrano,
y yo que somos los conductores del espacio, todo el tiempo tenemos que estar improvisando. Nosotros no leemos. Luego tenemos otras posiciones que sí leen, nacionales, José José, Yasmani, que se ocupa de la cultura, Ana Teresa Badía, de la redacción internacional, los deportes con Joel Benítez. Ellos sí leen, ¿no? Y en un momento determinado también improvisan, pero el porciento mayor es de lectura en el caso de ellos, de esas posiciones, y nosotros el porciento mayor lo tenemos en improvisación. ¿Y cuántas horas dura el programa? 4 horas. 4 horas. 4 horas en vivo, pero se van rápido. ¿Verdad? Un abrazo Cuando para se Manuel disfruta. Ramírez Heras también, el director, Niurka, la asistente, el realizador de sonido. Tengo que mencionar a la familia, porque esa es una familia, PPK, Alexander, un beso para ellos. No, y a todos los oyentes que, bueno, en la madrugada tienen la posibilidad de disfrutar Así mismo del es. programa, que me imagino que hay tiene fieles oyentes que tienen tiene ese horario. una audiencia tremenda ¿Verdad? haciendo radio. ¿Y cómo se comprueba la audiencia de un programa de radio? Las llamadas, la gente escribe, no se en ¿A la dónde calle. escriben? ¿Tienen un Escriben correo? por correo, se comunican. Tenemos una página también en Facebook. La gente se comunica por todas las vías y sabemos que están vendiendo. A veces me dicen, oye, no te escuché ayer en Haciendo Radio. Cualquiera en la calle, el que menos uno se imagina, llevas días sin trabajar en Haciendo Radio, ¿qué pasa? No, estoy de vacaciones. Entonces por ahí sabemos que nos escuchan bastante. ¿Y cómo es un día de Idania? ¿Termina después de las 4 horas? No Un sé, día imagino mío que 8. tiene una lista de tareas. Sí, me imagino. ¿Cómo se lo organiza usted? Mis colegas a veces me dicen, ¿qué haces? Anotando, planificando, El día. anotando todo lo que tengo que hacer hoy, organizando todas las tareas para poder cumplir. Yo si me organizo, yo tengo mi planificación Sí, para poder hacer tantas, porque además tiene un espacio en diaria, Ruta 10. semanal, de lo contrario no puedo para que no se me quede nada. Ya por ejemplo en mi papelito está, hoy tengo el espacio entre tú y yo, está ahí. Sábado, entre tú y yo. ¿Y cómo entras a la televisión? Estuve mencionando hace unos segundos En Ruta Radio 10, el Reloj. espacio que tiene. Me gustaría hablar un poco de eso. Tuve la posibilidad ya, cuando estaba en Radio Reloj me llamaron, ahora no me acuerdo bien exactamente cómo fue el proceso, pero me acerqué o me llamaron para la televisión, creo que por mediación de Daniel Pereira Brito, sí, fue así, Daniel. Habló con las personas que estaban al frente de eso en ese momento y de momento me llamaron. Yo le dije, ay chico, pero yo nunca he pensado en esto. Empecé en la cabina, la cartelera la hacíamos en vivo en cámara. Recuerdo. Notas que llegaban, notas oficiales, hasta reflexiones de nuestro comandante que tuvimos que leer en cámara. Y era muy tenso, muy tensa. El trabajo ese era muy Bueno, tenso porque horario de momento, estelar era a las 8. horario estelar, de 45. momento estábamos muy campantes y nos llamaban y nos decían, rápidamente dale, delante de la cámara que tienes que leer una noticia. Y se leía muchas veces a primera vista. Y la cartelera también era un tremendo reto. Con las inclemencias del tiempo, me imagino cuando venía. Una información relacionada con un ciclón, con cualquier situación, ahí estábamos nosotros y teníamos que darle en vivo, aprendimos a maquillarnos, aprendimos a vestirnos, hasta en un momento determinado aprovechábamos y arreglábamos las luces también, todo eso porque sabes que en la televisión hay que aprender todo lo que se puede aprender. Estuvimos hablando fuera de cámara sobre algo que me pareció bien interesante, el tiempo de COVID, cómo hacían la cartelera, que no se podía salir, que lo mandaban por WhatsApp. Cuéntame un poco para que... Después la cartelera, que primero estaba en cámara, pasó a off. Ujú. La hacíamos en off. Y la hacíamos en el ICR, en el actual Iba y se grababa en el Instituto de estudio. Comunicación. Entonces, íbamos, grabábamos la cartelera, pero ya no es así. Desde que la COVID nos enseñó mucho y nos enseñó sobre todo a trabajar a distancia. Entonces, cada quien fue grabando la cartelera en su casa. Y eso se quedó. Se ha ido perfeccionando, aprendimos dónde se graba mejor, en el baño no, en el escaparate sí, y así fuimos aprendiendo y cada uno ha ido mejorando el tema relacionado con el sonido y yo creo que sale con dignidad. Y actualmente se graba desde la Y distancia. se sigue grabando así. Wow, me parece muy interesante. Estamos preparados. Y alertas. Sí, estamos preparados totalmente, sí. Realmente. Y Dania, cuéntame un poquito de Ruta 10. Ruta Sé 10. que aporta con el guión,
tiene su espacio. Esa es otra familia, una familia queridísima. Un abrazo, un saludo bien grande para Jennifer, para todos los que confiaron en mí, Regalado, Eunice, que trabaja con nosotros. Es un colectivo maravilloso. Eso se nota en el aire. Se nota, ¿verdad? Y todos trabajamos de manera muy relacionada. Primero empecé con este segmento que tiene que ver con el idioma, que es un segmento del idioma, pero que no está aislado del tema central. Si el tema está relacionado, por ejemplo, con las flores, entonces mi segmento, que es del idioma, tiene que estar vinculado también con las flores. Así funciona Ruta 10. Pues Yania, te propongo hacer otra pausa y enseguida regresamos y seguimos conversando con Idanios Martínez Grandales. Bueno, yo tengo un equipo maravilloso porque cuando a mí me dijeron vas a entrevistar a José de Abreu, yo al momento me apoyé en mi directora, le pedí de favor que me realizara, que me planificara bien la entrevista y a mí se me dijo, usted me rectifica, que está en Cuba en la producción de un filme, Sí. Dos Gardenias. Dos Gardenias. Este filme donde usted está como productor, ¿no? Sí, es una coproducción, somos 3 coproductores. Yo, Antonio Grassi, que es un actor que en un momento de su carrera optó por la política más de que por arte. Ajá. Y entonces fue criado por un joven guionista y director que trabaja en la Globo también. La historia de 2 amigos. 2 amigos de 70 y pico años que aman los puros, acostumbran a encontrar para fumar los puros Ajá. y beber ron cubano. Ok. El rico, que voy a ser, y el otro es más popular, un fotógrafo de empleado, y que es más alienado. No es de derecha, pero es alienado. Tiene problemas con Cuba.